Bueno, ahora oficialmente les damos la bienvenida a este noveno Congreso de Actualidad Económicas. Hoy es el cierre de esta edición nuevamente virtual. Queríamos cerrar, bueno, con una charla que un poco nos ubique en dónde estamos y qué está pasando. Más allá de eso, les queremos contar que este congreso es un espacio que venimos construyendo hace 9 años, un espacio de formación académica en el que los estudiantes de ciencias económicas buscamos no solo aprender, sino también cómo buscamos el debate sobre los temas de la actualidad económica. En este congreso tuvimos charlas de Bitcoin y criptomonedas, una charla sobre la ecología y el impacto que eso tiene en nuestra economía, una charla de cómo Argentina está inmerso en el comercio exterior y, no me acuerdo, me estoy olvidando de una, y del impuesto a las ganancias. Esos fueron los temas que tocamos en este congreso, que cualquiera que quieran escuchar lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Sur Económicas. Sí, están más que invitados a rever esas charlas y a esta que también la vamos a estar grabando. Les agradecemos la presencia y estamos muy contentos de finalizar este congreso con esta charla que ahora va a presentar el Tommy. Bueno, muchas gracias. Y sí, una de las charlas que también tuvimos en este congreso, que también fue el martes, fue una charla justamente con dos integrantes del ISEPSI de Córdoba, que fue una charla en la que estuvimos viendo cómo se construyen o qué herramientas metodológicas se utilizan para construir datos estadísticos. Estuvimos hablando de la estrategia y la investigación acción participativa, así que para ver todas estas charlas que les estuvo comentando Juli, en nuestro canal de YouTube, Sur Económicas, si están viendo el video grabado, van a poder ver en la misma lista de reproducción todas estas charlas. Como la charla de hoy se propone ser un debate de ideas y una presentación sobre actuales problemas, actuales y no tan actuales problemas de la economía argentina, poder pensar en ese clave. Y las personas que van a estar compartiendo hoy con nosotros este lunes feriado sus ideas y sus opiniones, van a ser por un lado Jairo Estracha. Jairo es editor de la sección de economía del diario Perfil y también, es un periodista especializado en economía. Trabaja también en medios de comunicación, así que es una de esas voces que uno hablar de economía a veces en los medios, y para estudiantes universitarios y público general, la verdad que es muy interesante poder escuchar en estos formatos a periodistas que hablan de economía, que a veces, muchas veces cuando se habla en términos económicos, o a veces los economistas pecan de hablar en un lenguaje no tan accesible para todos. Jairo justamente nos muestra lo contrario, nos muestra la economía y los debates actuales se pueden hablar en términos que sean entendibles para todos. Entonces, un placer tenerlo a Jairo acá. Y por otro lado tenemos, va a estar compartiendo con nosotros a Isaac Rudnick, como lo conocemos la mayoría de quienes estamos acá. El suyo es, Isaac Rudnick es el director del ISEPSI. El ISEPSI es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Es un instituto que tiene presencia en la mayoría de las provincias de Argentina, y dentro de las tareas que desarrolla el instituto, que son múltiples, que tienen que ver con la construcción teórica y científica, que tienen que ver con la vinculación del instituto y de profesionales con movimientos sociales, de generar articulación entre movimientos sociales y el Estado, que tienen que ver con la producción de indicadores que son muy necesarios para después construir políticas públicas. Y dentro de eso, Isaac coordina uno de estos indicadores del ISEPSI, que es el índice barrial de precios, un índice que se construye de manera federal y para esto es muy importante que puedan ver la charla que tuvimos este martes en el Congreso, de cómo se construye a partir de la acción participativa de las comunidades estos datos estadísticos tan importantes para la construcción de políticas públicas. Esa es un poco la presentación de quienes nos van a estar acompañando. Quería darle en primer lugar la palabra a Isaac Rudnick, y vamos a ir, la idea también, y un poco la dinámica de la charla, sería que puedan hablar primero Isaac y Jairo,
Y después, tanto por el chat, como también pueden pedir la palabra. Para ordenarlo, la idea sería que puedan escribir sus dudas en el chat, sus preguntas, pedir la palabra en el chat, y después, al final de las intervenciones, vamos hablando de eso. Así que bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida y bueno, te doy la palabra tuyo. Bueno, yo, bueno, un gusto estar acá con los compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba y que son los organizadores de esta charla, de esta actividad en el marco de este congreso que relataron Juliana y Tomás. Y por supuesto, y que hablar, el gusto de compartir con Jairo, al que por supuesto le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que podamos compartir este rato e intercambiar directamente, digamos, las opiniones. Por lo menos yo las conozco bastante porque lo escucho todos los días, pero digamos, el intercambio directo así es otra posibilidad, otra posibilidad. Entonces yo lo que voy a hacer, o intentar hacer, es una introducción donde dejar planteados algunos temas que me parece que son los problemas principales que enfrentamos, y como dice Tomás, algunos actuales, pero en realidad la mayoría de ellos son actuales, más que actuales, reactualizados, porque vienen siendo parte de la problemática de la economía argentina desde hace varias décadas. Bueno, uno de los temas que es el que sobredetermina toda la problemática política, económica y social de estos días, y que sí es un tema absolutamente actual e inédito, es el de la pandemia. La pandemia, obviamente, hoy define una cantidad de situaciones sobre las que se desenvuelven las contradicciones de siempre. Nosotros llegamos al país, cuando lo digo nosotros me refiero a nuestro país, llegamos a la situación de pandemia cuando explotó de alguna manera la cadena de contagios, o empezó a explotar la cadena de contagios a principios del año pasado, ya con una crisis económica que venía siendo desarrollada, que se venía desarrollando, que tenía un par de años de instalación en la realidad del país, y cuando aparece la necesidad en marzo, en la segunda parte del mes de marzo del año pasado, todavía la economía argentina no había ni siquiera iniciado un proceso de recuperación. O sea, mirado, digamos, en perspectiva, da la impresión de que esos primeros meses habían sido de recuperación, pero mirando las cifras concretas, en realidad el Producto Bruto del país no estaba todavía en crecimiento. Pero mirando ya todas las cifras del año pasado, el Producto Bruto de los 12 meses se redujo un 10%, ¿no? Algunas predicciones daban que podía ser más, pero finalmente se produjo una reducción del 10%. Ahora, es interesante ver cómo fue evolucionando a través de los distintos trimestres, porque en alguna medida es un dato para tratar de ver y de pensar la perspectiva que tenemos cuando estamos en el inicio de una nueva etapa de restricciones, de fuertes restricciones a la circulación. Entonces ya en el segundo trimestre del año pasado,
el Producto Bruto bajó sustancialmente. El Producto Bruto en el segundo trimestre del año pasado se redujo un 16%, ¿no? Y en el tercer y cuarto trimestre, cuando se fue avanzando, cuando se fue abriendo la economía, primero muy lentamente, hubo algunos puntos de recuperación. La recuperación del tercer y cuarto trimestre del año pasado era siempre medida, siempre pensada y medida respecto al trimestre anterior. Respecto al mismo trimestre del año anterior, o sea, del año 2019, seguía, por supuesto, en baja. O sea, hay un inicio de la recuperación que va de la mano del inicio de la apertura de las actividades. Digamos, es un proceso lento que lo vivimos, que no hace falta describirlo mucho, y eso va produciendo alguna recuperación, sobre todo en algunas ramas de la producción y del comercio y de las intervenciones, de las intervenciones exteriores menos, pero fundamentalmente del comercio, de la circulación de la producción interna, porque obviamente esas recuperaciones están referidas al segundo trimestre, que fue de parálisis total. Digamos, el segundo trimestre prácticamente las únicas actividades que se mantuvieron funcionando fueron las de la producción de alimentos, la del comercio minorista, la de las actividades ligadas a las actividades esenciales, como todo lo referido a la atención sanitaria y otro tipo de actividades esenciales, como el comercio de alimentos, el transporte de alimentos, etc. El otro, bueno, entonces terminamos el año con un 10% de reducción del conjunto del Producto Bruto, con un inicio de recuperación que va dando algunas perspectivas de rebote o de recuperación, como unos u otras le quieran llamar. Hay algunas actividades, por ejemplo, como la construcción, que se empiezan a reactivar ya sobre finales del año pasado, y después, cuando empieza el año, el primer trimestre, cobran un impulso importante. Otras actividades, como la de la industria automotriz, en el segundo trimestre se paralizaron totalmente, entran en actividad en la segunda parte del año, y van siendo de alguna manera el motor de la reactivación de toda la industria. La industria de la construcción también, como sabemos, es una industria multiplicadora de otros sectores, porque es demandante de insumos que en su mayoría o en una parte sustancial son producidas en el país. Respecto al comercio exterior, el comercio exterior en general estuvo muy reducido el año pasado, hubo baja importante de las importaciones, que claramente fue consecuencia de la baja del consumo y de la baja de la producción en general, de la actividad económica en general. O sea, las importaciones en general tienen una dinámica de crecimiento, primero porque son toda la producción industrial y económica en general del país demanda insumos y bienes de equipo del exterior, y también porque hay una parte del consumo directo que es abastecido por productos importados. En la medida en que empieza a reactivarse la actividad económica, también empieza a crecer las importaciones, pero eso ya sucede
fundamentalmente durante este año. El empleo tiene algunos datos y algunas características en la evolución del año pasado y del proceso de recuperación que va teniendo, que es interesante. También, obviamente, está absolutamente ligada a las restricciones que impone la pandemia. El tercer trimestre del año pasado es el que alcanza, el segundo trimestre del año pasado es el que alcanza los mayores niveles de desocupación. La desocupación abierta llega al 13%. La subocupación en el segundo trimestre baja, digamos. La subocupación en una medida importante está ligada también al trabajo informal, ¿bien? Y justamente es el que fue más afectado durante el periodo de mayor restricción. Baja la subocupación a 9, por debajo del 10%. En el tercer trimestre, la desocupación abierta baja también un par de puntos, pero la subocupación sube. O sea, empieza a subir de alguna manera el trabajo informal. Y en el cuarto trimestre, la desocupación baja, digamos, consolida una baja del 13% que había tenido en el segundo trimestre, baja a un 11%. Y la subocupación llega al 15,4%, ¿no? Entonces, lo que probablemente esté sucediendo, eso hay que verlo de cómo se desarrolla, hay que seguir, es un dato que hay que seguir durante este periodo que estamos transitando, es que la recuperación del empleo, que se va dando en la medida en que la dinámica económica se recupera, la recuperación del empleo está más ligada al trabajo informal que al trabajo en blanco, ¿no? Eso teniendo en cuenta que los sectores que se van recuperando son fundamentalmente la construcción. En esta primera parte del año es una industria que ocupa mucho trabajo informal, digamos, por llamarle de alguna manera, a una parte importante que es el trabajo que no está registrado. Y hay otros sectores que empezaron a recuperarse muy lentamente, como la gastronomía, ya durante el primer trimestre de este año, pero que seguramente si volvieron a tomar trabajadores, si volvieron a generar puestos de empleo que el año pasado se perdieron, y sobre todo se perdieron los que están como trabajadores informales del sector de la gastronomía. Lo que se fue recuperando seguramente tuvo el carácter más de informal, porque en un clima de importante incertidumbre de la perspectiva económica, y más en sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, más en esos sectores, es improbable que hayan, aún en la medida en que tuvieron la posibilidad de recuperarse, de recuperar actividad y de necesitar nuevos trabajadores, es improbable que los hayan tomado de entrada o de movida en blanco, sino seguramente fueron transitando o están transitando una etapa de tomar el trabajo, digamos, de manera informal, que por ejemplo, ante una perspectiva como la que tienen hoy, ante una realidad como la que tienen hoy, que nuevamente tienen que cerrar, está facilitada la posibilidad de dejar, digamos, de tener a esos trabajadores en su planta.
Después el otro tema que es importante, me parece, seguir, es la evolución del tipo de cambio, ¿cierto? La evolución del tipo de cambio, el año pasado tuvo un momento muy complicado, que cristalizó fundamentalmente en la corrida cambiaria de final de año, más que del final de año, de los meses previos al final de año, porque ya sobre el final de año tendió a estabilizarse. Bueno, la corrida al dólar, a las distintas formas de dólar paralelo, obligó al Banco Central a, a desembolsar una cantidad de divisas para que no subiera lo suficiente, no subiera demasiado, y en general esa situación en una medida importante estuvo ligada a la incertidumbre de lo que iba efectivamente a suceder. Se generó una incertidumbre respecto a si iba a haber devaluación o no, y esa incertidumbre a su vez estaba generada por una aceleración del proceso inflacionario que se produjo en esa última parte del año. Finalmente, con una serie de medidas de distintas características, el tipo de cambio tendió a estabilizarse sobre el final de año, y ya durante este año lleva varios meses de cierta estabilidad. Pero lo que se adjudicaba como uno de los problemas principales que empujaba la devaluación, una perspectiva, una posibilidad de devaluación y un tipo de cambio que subía y subía sin parar, era que se estaba acelerando el proceso inflacionario. Y ahí vamos al último tema que quiero plantear, que es hoy el problema quizá principal que tiene la economía del país. Durante este año, en lo que va del año, el proceso inflacionario no solo no se detuvo, sino que se aceleró, digamos, aún con un tipo de cambio que está bastante estabilizado desde hace varios meses. Bueno, sobre las causas, las multicausas o las posibles multicausas de un proceso inflacionario que no se termina de controlar, o sea, que el gobierno no termina de controlar. Lo dejo para que Jairo nos encandile nos dé luz sobre cuáles son las causas, si tiene algunas explicaciones posibles, que deben ser varias alternativas. Y el último tema, que obviamente hoy domina el debate sobre la situación del país, es la negociación sobre la deuda externa, ¿cierto? El año pasado, la negociación sobre la deuda externa estuvo centrada en todo el largo proceso que condujo a un arreglo con los acreedores privados, y este año transcurre en el largo proceso de negociaciones, que a veces es público y a veces es subterráneo, con el Fondo Monetario, con, digamos, los deudores institucionales, los acreedores institucionales, perdón, como el Fondo Monetario y el Club de París, que son los principales. Y en esta etapa de imposición de la pandemia, del aumento de los contagios por la pandemia y la imposición del confinamiento, de un confinamiento muy parecido al que tuvimos desde marzo del año pasado y que abarcó todo el periodo central del año, estos temas de la inflación y las negociaciones con los sectores financieros se trasladan a un debate político muy importante, tanto al interior de la coalición de gobierno como desde la coalición de gobierno con otros sectores políticos, respecto a cómo manejar recursos que se han ido incrementando
por el crecimiento de los precios de las exportaciones, cómo manejar esos recursos, cuál debe ser el destino principal, si el destino principal debe ser ahorrar y achicar el déficit fiscal, o el destino principal debe ser destinar recursos, compensaciones a los sectores más afectados por el confinamiento, o a alguna alternativa intermedia que se pueda encontrar. Hasta acá llego y acá le paso la pelota al compañero Jairo. Bien, gracias Isaac. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Todo bien? Sí, excelente. Bueno, me tomo ahí el punto de partida de Isaac, que hizo la recorrida del año pasado y la recuperación, para llegar obviamente a este punto que es de mucha, no solo incertidumbre, sino de una situación muy crítica y de mucho deterioro social. O sea, la pandemia en este momento, que es el tema central de la administración, ya no solo sanitaria, sino económica y social, nos está dejando pendiendo de un hilo ya en una situación que era crítica y que yo definiría de 2018 para acá de empobrecimiento sostenido, ¿no?, de la población, por escalada del tipo de cambio, por suba del precio de los alimentos. Básicamente, hoy en día hemos pasado en los últimos, de 2017 para acá, el salario de los argentinos medido en dólares bajó casi 50%. Me parece que cualquier análisis tiene que partir de la base de que venimos de un ciclo de empobrecimiento, que después discutimos los motivos, las responsabilidades, las causas, pero estamos hablando de que en los últimos 4 años la población argentina se empobreció de manera brutal, y que ahí le sumás, obviamente, en esos 4 años estoy metiendo los de las corridas de Macri, y estoy metiendo el primero del de Alberto con la pandemia y lo que va de estamos hablando de un cambio muy fuerte en el perfil de bolsillo de los argentinos, que nos pone en un punto de partida cruzado por la pandemia, que para mí, y con suba de los precios de los alimentos, nos dejan al borde de una situación límite. Yo creo que eso tiene que ser como, para mí, por lo menos en este momento, el primer escenario. O sea, cualquier otra cosa que vos analices no puede olvidarse de ese proceso, y yo cada vez que leo los informes que manda Isaac con el relevamiento que hace de los alimentos en el Gran Buenos Aires, los tengo como en el top 1 de las prioridades, ver cuánto se está moviendo el arroz, los fideos, el pan, en los lugares donde la pobreza incluso más ha crecido. Yo creo que ese es el primer punto de partida, y es la recontra ultra coyuntura cruzada por la pandemia, claramente. O sea, un país con disparada de casos de muertos como tenemos, y la necesidad de cerrar, expone todavía más la pobreza en la cual nos venimos hundiendo. Pobreza de bolsillo y, en segunda instancia, pobreza de recursos fiscales, o de crédito, si querés, para financiar la respuesta. Por lo menos hasta ahora esa es la mirada que yo tengo de cómo ha podido ir respondiendo el Estado en esta situación. Y después, esa recontra coyuntura, cuando esto termine, porque en algún momento se supone que esto va a terminar, la parte sanitaria, quiero decir, o sea, por la vacunación, porque el virus se canse y se vaya, porque nos contagiemos tanto que el virus empieza a rebotar, no sé, yo no tengo idea de la parte sanitaria, pero en algún momento va a terminar. Y el punto de partida después, para cuando termine, va a obligar a, desde resolver la coyuntura, tratar de pensar algún tipo de definición de modelo de crecimiento a largo plazo, o de modelo de desarrollo y crecimiento a largo plazo, que machee una producción, una población más pobre, con un determinado tipo de formación muy debilitada en la primaria, en la secundaria, en la universidad, y con algún tipo de industria que sea competitiva y que le dé empleo a esa gente y genere exportaciones. El nivel de quilombo que es generar eso, hoy no lo estamos percibiendo, porque tenemos un drama mucho mayor, que es lo que yo relataba al principio, que es este empobrecimiento sostenido. Pero yo hago esas dos lecturas como punto de partida para la charla. La coyuntura de empobrecimiento, con el foco, como dice Isaac, en el precio de los alimentos. Para mí eso es tema central. A ver cómo todavía el gobierno lo va a sostener en un proceso de restricciones. Hasta ahora hemos visto muy leve la respuesta este año de política económica para contener a la población en este contexto de cierre por pandemia
y precios de los alimentos por las nubes, pero para mí no tenemos que perder de vista que este problema, pandemia, devaluaciones del macrismo, suba el precio de los alimentos, se monta sobre un proceso de alta inflación de Argentina que va para 15 años desde el 2007 para acá, inflación colchón de 25, con disparadas del 40 en el 2014 con Kicillof, Macri, inflaciones del 40 con disparadas del 50, Guzmán baja a 36 y ahora estamos viendo si no volvemos a una disparada del 50. Tenemos un problemón estructural de inflación que nos va dejando en escalones cada vez más altos y que va siendo la explicación también de un problema estructural de pobreza que nos va dejando en escalones de pobreza cada vez más altos. Yo creo que resolver cierta estabilidad macro para resolver la inflación tiene que ser el punto de partida para pensar alguna forma que creo que es como la responsabilidad de mi generación, que yo no estoy en el gobierno por suerte, pero es la edad que tiene el ministro de Economía Martín Guzmán, es conseguir que Argentina consiga crecer 10 años bajando la inflación. Y ese para mí es el objetivo que post pandemia deberías cruzar todas las fuerzas políticas, porque es la única manera que asoma como para reducir la pobreza. Perdón que empecé con un pantallazo así tan general, pero me parece que se nos pierde de vista por lo ardoroso de la coyuntura, que estamos con familiares muertos o conocidos fallecidos o conocidos internados, y que estamos tratando de juntar el mango para llegar a fin de mes. Pero el día que esto termine, el quilombo que tenemos para que Argentina eventualmente crezca, saque gente de la pobreza y la gente vaya a estudiar y consiga laburo y se exporte, y no tengamos las crisis cíclicas de divisas que vuelvan a empobrecer a la gente y a generar inflación, el dilema es mucho más grande y cruza todas las fuerzas políticas. Para mí esos son los dos grandes focos con los que yo hoy miro la actualidad. Prefiero hacer ese punto de partida, dejar abierto a preguntas y después ir metiéndonos, si quieren, en temas puntuales de inflación, exportación, emisión, recomposición de márgenes, lo que ustedes pregunten, pero me gustaba como disparador dejar esos dos focos. Buenísimo, Jairo. Ahí, bueno, a modo de moderar, si quieren ir poniendo en el chat o ir levantando la mano los que quieren ir haciendo preguntas, pueden irlo haciendo. Antes que nada, a ver, estoy leyendo si ya hay alguna pregunta en el chat. No, y si no, bueno, mientras van pensando por ahí las preguntas, me parece bien interesante ambos en sus presentaciones hablan de la situación actual que es tan compleja. Y en esto de que Jairo, que mencionaste la importancia por ahí de estos indicadores que por ejemplo, que el ISEPSI construye a partir de, por ejemplo, el índice barrial de precios de los productos de canasta básica, que es uno de los problemas más angustiantes, esto de que día a día estén modificando y en alza los precios de productos esenciales. ¿Cómo ves vos por ahí, ¿no? en perspectivas, puntualmente eso, la subida de los precios de los artículos esenciales? Eso, como pregunta disparadora, y después ya te voy leyendo las que lleguen. Sí, dale. Yo creo que se juntan por lo menos 4 factores. El de la inercia de un país que tiene hace 15 años casi 25% de inflación como piso, con picos de 40 o 50, que eso, cuando vos lo comparás con cualquier país de la región, no existe como punto de partida. Y después te digo por qué digo cuando comparás con cualquier país de la región. Segunda instancia, obviamente, fuerte emisión de guita el año pasado por la emergencia, como hizo todo el mundo y como correspondía hacer, pero que en Argentina se sube sobre un país que tiene 15 años de inflación como mínimo, ¿no? Porque después si te vas para atrás tenés más todavía. Tercera cuestión, una industria de los alimentos, pero si vos querés, industrias en general que venían de caídas de consumo de por lo menos 3 años, acorde con la caída del poder adquisitivo de la población, que en cuanto ven que se recupera la actividad, hacen lo que Isaac definía como recomposición de márgenes y buscan recuperar por más rentabilidad parte de lo que han perdido en un contexto favorable para la recomposición de márgenes porque tienen las tarifas pisadas, los salarios en dólares hundidos y si vos querés como costos centrales pisados, entonces tienen la chance de, ante la recuperación de la demanda, subir por precio y recomponer márgenes. Y obviamente la cuarta motivación que se da en todo el mundo también, vos fíjate, que es el aumento internacional de los precios de los alimentos. Aumento del precio de los alimentos se da en todo el mundo. La emisión por la crisis de la pandemia se da en todo el mundo. Lo que pasa es que acá se montan sobre una situación
de inflación acarreada de 15 años como mínimo, cuando no una memoria inflacionaria mucho mayor, y sobre una situación de sectores que venían con pérdidas de recomponer márgenes aprovechando costos pisados. Esa situación de esos 4 factores te agregan a una situación internacional que tiene muchas cosas en común, un problema mucho más grave. Y si vos lo querés sumar, no de materia económica, sino social, todo esto transforma en un polvorín la situación porque se monta sobre niveles de pobreza que eran ya muy altos previos a esta crisis. Entonces hay una situación muy delicada que yo por el lado de la inflación la explico así, ¿no? Con esos 4 causantes de los cuales por lo menos 2 son internacionales, pero montados sobre una situación argentina previa mucho más endeble, le suman dificultades. Si vos pensás, en Brasil se les disparó el precio del arroz, pero Brasil, con la disparada del precio del arroz, pasó a tener una inflación anual que se les puede disparar cuando se les dispara al 5, 6, 7% de inflación anual en Brasil cuando se les dispara, porque entre otras cosas sube el precio del arroz. Los tipos abren la importación del precio del arroz, compiten con el arroz local, lo contienen, suben la tasa de interés y contienen la inflación. Estamos hablando de un país que con una herramienta mucho más puntual, al tener un nivel de estabilidad previo mucho más homogéneo, puede reaccionar de una manera más ordenada. Nada, son parte de las dificultades que tiene un país con los problemas que tiene la Argentina hace décadas y si vos querés hace 15 años en materia de inflación. No sé si me escucha. Sí, ahí está. Sí, en esto también la complejidad que tenemos para analizar la actualidad tiene que ver un poco con lo que recién mencionás y lo que antes mencionás, que me había quedado como en la cabeza, en el sentido de que pensamos una actualidad sin tener en cuenta por ahí, bueno, todas estas condiciones del pasado que empeoran la realidad que tenemos, y también como la solución a futuro tiene que estar abocada a tantos sectores que hoy están siendo vulnerados. Hablas un poco de lo de la educación, y me quedó eso en la cabeza, digo, ¿cómo vamos a pensar en un proceso a largo plazo en el que esta educación más endeble que estamos teniendo hoy en los distintos ámbitos académicos, cómo logramos recuperar también todo ese tiempo que estamos perdiendo o que está haciendo esta complejidad de la enseñanza, digo, y así muchas otras cosas que a largo plazo debemos como analizar para que las medidas contengan a múltiples situaciones, digamos. A largo plazo, ¿cuáles serían como disparador? Como hicimos recién un pensamiento más de todo lo que nos trajo hasta acá y cómo nos complica, pensaba en esto de profundizar, bueno, cómo pensamos un poco más a largo plazo y cómo incluimos ese pensamiento a la lectura de la actualidad. Mira, respecto de la educación, yo creo que el debate que tienen todos los países, pero hablando de Argentina puntualmente, era muy grande en la previa a la pandemia. Obviamente que la pandemia con la virtualidad, presencialidad, los que pueden o no pueden subirse a la virtualidad, agrava todo. Hace 10 días salió el informe del INDEC que nos recuerda, por si nos olvidamos, que a fin del año pasado 45% de los chicos de entre 13 y 17 años no tienen acceso a computadora, 45,6% de los chicos de 13 a 17 años en el país no tienen acceso a computadora, dato del INDEC. Imagínate que el punto de partida también es muy delicado, muy endeble. Hay una frase que suele decir Daniel Heyman, que es un economista de la Universidad Nacional de La Plata y de la UBA, que también asesora al gobierno, que él dice que la economía que viene tiene el desafío de generar puestos de trabajo calificados y puestos de trabajo no calificados, porque la necesidad es tan grande en atajar a los que están en la base de la pirámide, los que están caídos en la pobreza o que han tenido dificultades de formación y que están tratando de actualizarse, que hay que generar industrias que generen mano de obra para empleos de baja calificación, y hay que generar industrias o promover industrias o generar crecimiento de la mano también de industrias que generen demanda de empleo de alta calificación. O sea que el desafío para la política económica de crecimiento y para la política educativa de ir generando las fuerzas laborales que puedan marchar en un mercado laboral así,
Yo sé que hay gente que mira la educación con una mirada más amplia, que no incluye solamente el utilitarismo de qué voy a formarme para qué tipo de industria, pero para mí es parte del debate. Si vos querés tener una industria competitiva de punta, necesitas un determinado tipo de ingenieros. Si vos querés un determinado tipo de vanguardia tecnológica, necesitas otro tipo de ingenieros. No sé, vos tenés una mirada como Estado de ir promoviendo distintas carreras, siempre y cuando tengas claro el modelo de desarrollo. Porque vos fíjate, el otro día yo me puse a recopilar las demandas de empleo que estuvo habiendo en Argentina, las empresas más o menos conocidas que están tomando de a miles de empleo este año. Y vos tenés los 2.800 empleos que sale a buscar Mercado Libre, tenés los 300 empleos que sale a buscar Google, tenés creo que 1.500 empleos que sale a buscar Globo, tenés 500 empleos que sale a buscar JP Morgan. O sea, todas grandes marcas y nombres internacionales que salen a buscar cientos o miles de empleos en pandemia. Y vos le preguntás, bueno, ¿y por qué están haciendo esto si supuestamente el mainstream del debate es que las empresas se quieren ir, que los argentinos se quieren ir, que... ¿dónde está la mirada de ustedes que vienen a poner plata y buscan personal en Argentina en este año? Y los tipos me decían, mirá, nosotros estamos poniendo centros de servicio, que son unos servidores con buena conectividad que todavía tiene Argentina, la luz no se corta mucho en Argentina comparado con otros países de la región, y tienen sueldos en dólares bajos. Entonces a mí me das un montón de gente que sale de la universidad, que no encuentra laburo, que yo lo miro en dólares y es el 50% más barato de lo que era hace 4 años. Poner un centro de servicios acá me implica solamente poner unas computadoras, contrato a esa gente, y entonces cuando vos preguntás, ¿y ese qué modelo de empleabilidad es? Y es el modelo de empleabilidad indio, lo que se ve en Slumdog Millionaire, los pibes de los call centers que son terciarios universitarios recibidos, que en dólares ganan la mitad, y que sí tienen laburo, tienen un ingreso relativamente bueno para lo que es el resto del país, pero eso, como vía de desarrollo, ¿es lo que buscamos o es lo que nos queda después de licuarnos nuestro poder adquisitivo y nuestros salarios por cíclicas crisis cambiarias, fiscales, de inflación alta? ¿Es lo que estamos buscando o es lo que nos queda por el macheo de inestabilidad macro con nuestro sistema educativo? No sé, son como preguntas que a mí me dan vuelta en la cabeza y que son como, para mí, muy importantes post pandemia. Jairo, y ahora estoy leyendo ahí en el chat, en realidad vamos abriendo cada vez más interrogantes, claramente es una charla cuyo título es Los problemas de la economía argentina, sería, bueno, pecamos a veces de si nos encerramos a hablar de un tema en específico, sería interesante poder profundizarlo, pero también es súper interesante el poder ir abriendo cada vez más interrogantes e irnos todos de acá por lo menos con algunas reflexiones. Quería leerte algunas de las preguntas en el chat, que por ahí te leo en general las 4, ya después vamos viendo cómo irlas respondiendo y también Isaac puede participar en las respuestas. La primera es de Gabriela, que no le entiendo bien la segunda parte de la pregunta, si por ahí está por ahí Gabriela y la quiere hacer prendiendo el micrófono, pero básicamente la pregunta de Gabriela tiene que ver con una pregunta, bueno, bastante general y más, si quiere, teórica de la economía, que es, cuando tenés déficit primario, ¿te endeudás o emitís? Si emitís, generás más inflación, y si entonces la clave sería bajar el déficit, y ahí le pregunto no le entiendo la segunda parte de la pregunta, por eso si después Gabriela quiere aclarar. Después Daniela pregunta, si teniendo en cuenta la inflación y el salario insuficiente, si el gobierno no debería tener una fuerte política de control de precios, y cómo ven una reforma impositiva progresiva, pensando en los sectores más humildes y los sectores medios cada vez más empobrecidos. Y después, o sea, hay si quiere preguntas. Y una tercera pregunta que le hicieron cuando estabas hablando de la cuestión de las importaciones, que tiene que ver con el cierre de las exportaciones de la carne. Te pregunta Daniela si creen que es la solución para bajar el precio en el mercado interno, o bueno, ¿qué opinan de esa medida? Son por ahí 3 frentes que son, bueno, ambas 3 preguntas responden a debates bastante actuales, por donde quieran empezar o la que quieran priorizar en estos últimos minutos, les agradecería. Si querés le doy pie a Isaac, que así responde él desde su mirada y yo completo después. Si le parece. Estás muteado, me parece. A ver, hace clic en el micrófono de abajo.
Bueno. Sigue muteado, no sé si llegó a escucharte. A ver, ahí Sí, está muteado de hoy. Si no, arranco yo, pero a ver. Bueno. Mm, Ahí está. ahí está. Sí. No, ahí está. No, la primera cuestión me parece una cosa de contexto. O sea, nosotros, el país tuvo una gran crisis a principio de siglo que llegó la pobreza a un porcentaje de casi el 60%. Después hubo un proceso de crecimiento y aproximadamente alrededor de 2007, 2008, antes de la crisis del 2008, la pobreza se había achicado a alrededor del 25%. De ahí en adelante, hasta el 2017, 2018 quizá, estuvo siempre oscilando entre el 25 y el 30%. A veces, algunos años un poco menos, del 25, 22, 23, y de acuerdo a regiones, y, y en algunos años llegando casi al 30%, incluso en algunas regiones como el conurbano superando 32, llegó a 31, 32%, coincidiendo los años pares subiendo la pobreza y los años impares, o sea, los años electorales, bajando. Y ese más o menos fue el margen en el cual se movió el desarrollo de la economía, los márgenes de pobreza y la indigencia en alrededor del 4, 5, 6%. Estos fueron los márgenes de pobreza e indigencia en los que se movieron una década y media, un poco más de una década y media. A partir de la crisis del año 2018, 2019, 2020, los últimos 3 años de crisis más pronunciada, se quiere, la pobreza aumentó y llegamos al final del año pasado al 42%. Bueno, hay algunos cálculos sobre el último trimestre que superan ese porcentaje, que están alrededor del 45, 46%. En el último trimestre del año pasado, pero el promedio del segundo semestre es más o menos el 42%, 42, 43, algunos 44%. Algunas consultoras hablan de esos porcentajes, y, y hay una perspectiva ahora de incertidumbre de cómo va a evolucionar ese proceso. O sea, este desarrollo, esta posibilidad de crecimiento de la economía, a dónde va a correr, hasta dónde va a poder correr la línea de la pobreza y de la indigencia. La indigencia está por encima del 10%, o sea, hay más de un 10% de la población, de personas en el país que tienen recursos insuficientes para poder bancar sus alimentos. Entonces, esa es la situación en la que se ha, entre comillas, estabilizado el proceso en el conjunto de la sociedad en los últimos meses. ¿Cuál es la perspectiva de que pueda esos niveles de pobreza y de indigencia bajar? Y bueno, es difícil de ver de que en los próximos años la pobreza baje muy por debajo del 35%, aún con un, digamos, final relativamente rápido de las restricciones que nos impone la pandemia, y un proceso de cierto crecimiento sostenido, asentado en una perspectiva optimista por el crecimiento de los recursos externos, también dependiendo de que ese ciclo, digamos, virtuoso se sostenga un tiempo mediano, por lo menos de 2, 3, 4 años. Que se sostenga un proceso parecido al que tuvimos en la primera década del siglo. Entonces,
¿cuál es digámoslo, qué es lo que nos da, cuáles son los elementos de esta situación, de esta realidad actual, de los meses, de los días que estamos transcurriendo, que nos ponen en una perspectiva relativamente pesimista o bastante pesimista de pensar de que difícilmente la pobreza baje por debajo del 35%, así como tuvimos una estabilidad durante casi una década y media de una pobreza estabilizada en alrededor del 25%, tenemos una perspectiva o auguramos una perspectiva de una pobreza que va a quedar estabilizada en alrededor del 35%. ¿Cuál es el elemento? El elemento es que hoy, en un periodo de crecimiento, los ingresos extra que están entrando al país no están siendo distribuidos de una manera más equitativa, por decirlo de alguna manera, que en lo que sucedió en 2-3 años. Un poquito. No quiero antes, entonces llamo para arriba. De elementos que muestran justamente una continuidad del descenso del poder adquisitivo de los salarios, hay una continuidad del descenso del poder adquisitivo en general de los sectores de los trabajadores y de los sectores medios, de los sectores medio-bajos, hay un descenso de sectores que estaban dentro de la franja de la pobreza, pero que estaban por encima de la línea de indigencia, que están bajando a la línea de indigencia, y a una cantidad de sectores medios, medio bajos, digamos, que estaban por ahí en la línea inmediatamente por encima de la línea de pobreza y que están bajando por debajo de esa línea. Y eso se da en el contexto de una disputa distributiva muy fuerte, donde esto que describía Jairo, de cómo los sectores empresarios, o una parte de los sectores empresarios, defienden sus ganancias en el periodo de crisis, o defendieron sus ganancias en el periodo de crisis, en un periodo en el que bajaron las ventas, y en vez de eso producir una baja de los precios, porque supuestamente la ley de la oferta y la demanda define que baja la demanda, entonces la oferta se va a ver obligada a bajar los precios, o por lo menos van a seguirlos aumentando. Bueno, en un mercado monopolizado como el que tenemos, eso no funciona, y en realidad lo que sucede en este país. En otros países existen también estos sectores monopolizados, pero esto no sucede exactamente de la misma manera. Pero en este país lo que sucede es que los sectores más concentrados se cartelizan y levantan los precios, prefiriendo vender menos y manejando mayores márgenes de ganancia por unidad que estancar los precios o ralentizar los precios y defender la posibilidad de ampliar los mercados. Entonces, hay una situación de mucha incertidumbre o de certidumbre de que en un proceso, en una etapa de mayores ingresos al país, eso no está significando un traslado de ingresos a los trabajadores y a los sectores más pobres de la población, sino que los sectores más concentrados siguen estando, se siguen apropiando del excedente, de los mayores excedentes que hoy está produciendo el país. Entonces, las políticas que puedan en alguna medida iniciar círculos virtuosos en los distintos frentes, en la educación, en el trabajo, en la generación de empleo, esto que plantea Jairo me parece sustancial. O sea, cuando hablamos de generación de empleo, no podemos hablar de generación de empleo en general. Digamos, hay generación de empleo para una franja de la población, y debe haber generación de empleo
para otra franja de la población que tiene una cantidad de dificultades y limitaciones, pero que la posibilidad de superar esas dificultades y limitaciones deviene de la única posibilidad de ofrecer, de tener una oferta de empleo acorde a esas posibilidades y limitaciones. Y desde ahí iniciar un círculo virtuoso que les permita, desarrollar una espiral ascendente, pero desde el piso donde estamos, digamos, de una parte importante de los argentinos y argentinas efectivamente están. Entonces, me parece que el tema principal es que si no se rompe esa lógica distributiva, no hay manera de pensar en todo lo demás, porque en definitiva es en dónde se ponen los recursos los ingresos que genera el país, o por lo menos donde se prioriza poner los recursos que está generando el país, que en esta etapa son recursos extraordinarios en relación a lo que se pensaba que durante este año podíamos contar en el país. Y la verdad que, bueno, voy a una caracterización política que me parece inevitable. Parece un gobierno que no es lo suficientemente fuerte políticamente, ya sea por decisión, ya sea por posibilidades, por capacidad, por la evaluación que cada uno de nosotros puede hacer de cuáles son las causas, pero no es un gobierno lo suficientemente fuerte que pueda efectivamente enfrentar los conflictos que implica reorientar la política distributiva en general, manteniendo equilibrios macroeconómicos, todo lo que es indispensable y deviene del aprendizaje que hicimos de errores cometidos en etapas anteriores, pero que implica, pero que lo que muestra es mucha debilidad a la hora de afrontar algunos conflictos que son sustanciales de resolver favorablemente para encaminar en un sendero redistributivo. No sé si le parece que yo complete con las 2 o 3 preguntas que había hecho la gente en el chat. Dale, buenísimo, Jairo. Las hago cortas. Sí, el planteo respecto de déficit y emisión vinculado con la inflación es una de las causas centrales de la inflación. Depende del momento y depende del contexto. Y sí, depende del momento y del contexto, tiene más preponderancia o menos preponderancia, pero no es una situación ajena al índice inflacionario. ¿Qué nivel de déficit tenés y cómo lo financiás? Eso es así en cualquier parte del mundo, pero repito, según el momento y según el contexto, tiene mayor o menor preponderancia en la formación de los precios. El cierre de exportaciones de carne, para mí, es un instrumento de negociación de muy corto plazo, porque no es una vía de baja de precios y te tirás un tiro en el pie si no encontrás una manera de sacarle el jugo a un país que necesita tanto los dólares. Poder exportar a lo que te están comprando versus vender a la población local a precios razonables. O vía retenciones o vía administración de los cortes que se exportan versus los que quedan. Algún tipo de salida o de subsidio cruzado también con participación del Estado, como se hace en la cadena aceitera, todo con fondos privados, pero con alguna participación del Estado. Debe salir alguna búsqueda para que el precio local no se dispare y vos puedas exportar lo máximo que puedas de ese bien que te demanda el mundo, siendo un país que necesita tanto exportar. Y la otra pregunta era sobre una reforma impositiva. Yo creo que sí, en Argentina siempre se está prometiendo una reforma impositiva, pero es como una especie de no sé, oasis al que nunca se llega. Yo como idea general creo que se le cobra poco y malos impuestos a los grandes patrimonios y se le cobran muchos y malos impuestos a la producción. Alguna reforma impositiva que grave más la riqueza y los patrimonios personales, la herencia, etcétera,
y simplifique el tema impositivo para la producción, tiene que ser como el horizonte, digo, para responder las 3 preguntas y no irnos de tiempo. Buenísimo, Jairo, muchísimas gracias. Y bueno, para no extendernos tanto un feriado, por ahí de nuestra parte sería bueno ir cerrando, ir concluyendo esta actividad, siempre con la invitación para poder generar este tipo de encuentros durante el año, que la verdad que son tantos los temas y los temas relativos a la actualidad de la economía argentina que en un congreso, en un año, es difícil incorporarlos a todos, así que de nuestra parte, agradecerles muchísimo la participación y bueno, invitarlos a que pronto podamos encontrar, tanto por este formato o como por otros, para seguir discutiendo y debatiendo estas cuestiones. Sí, agrego al agradecimiento del Tommy que se hayan tomado el tiempo de participar de este congreso y cerrarlo este año. La verdad que estos espacios extracurriculares de formación, debate, a los estudiantes de ciencias económicas nos sirven un montón, sobre todo porque habitualmente son temas que escapan a la currícula y hoy con la virtualidad y con esta versión de clase por Meet, nos está costando mucho encontrar por ahí los espacios de debate, o porque las clases son grabadas, o porque por ahí el contenido ya está generado en videos y solo suben eso, como que los debates se han acortado un poco en las clases que por ahí en la presencialidad solíamos tener, y hay una necesidad de debatir, de preguntar, de analizar, y sobre todo en temas de la actualidad en los que la currícula siempre se va quedando atrás porque no llega a actualizarse con cómo el mundo se va modificando y va cambiando. Por eso generamos estos espacios y nos creemos que son realmente importantes. Así que les agradecemos que hayan participado y, como dijo el Tommy, esperemos que en el año podamos hacer muchas más versiones con distintos temas. Así que desde ya muchas gracias. Y quien lo quiera rever, compartir o lo que sea, en nuestro canal de YouTube, Sur Económicas, vamos a estar subiendo el video, y en nuestras redes sociales, Sur.económicas, también vamos a ir subiendo esta actividad y el resto de las que tengamos sobre la economía, los debates. Siempre, además del Congreso, solemos hacer otras, así que bueno, los invitamos a que nos sigan.